Amigos de las dos orillas, estamos hoy con Pablo Bustos, director de la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia, quien se ha convertido en un personaje particularmente polémico en los últimos días a causa de una acción judicial que presentó contra la terna arbitral del partido Colombia-Brasil de la última Copa América, exigiendo o la anulación del partido y repetición o pues una sanción para el árbitro argentino Néstor Pitana, pues central del encuentro. Doctor Bustos, gracias por estar acá con nosotros en las dos orillas y quisiera preguntar por esta acción judicial. ¿Qué motiva este proceso? Y pues también directamente sabemos que es una tutela y pues la tutela está diseñada para eh, contra, eh, corregir fallas en la aplicación de derechos fundamentales. ¿Qué derecho fundamental considera usted que se afectó con estos errores arbitrales del juez Pitana en el partido contra Brasil? La red de Duría se ha ocupado de ponerle lupa exactamente al partido Colombia-Brasil. Los derechos fundamentales que se invocaron violentados, de un lado está el derecho al debido proceso deportivo, que significa el respeto de las reglas señaladas para el encuentro, y particularmente de la regla 9 del reglamento de la Conmebol y de la FIFA. De otro lado, el derecho a la igualdad, digamos en el sentido de que debe tratarse los equipos bajo el mismo rasero y no bajo reglas desiguales, sumado al mismo derecho de defensa. Ustedes notarán que el mismo reclamo que hizo la selección vía Ospina fue sancionada inclusive con una tarjeta amarilla. El principio constitucional de la confianza legítima, que es esperar que las reglas señaladas para el encuentro sean respetadas en todos los casos y sin excepción alguna. Es decir, que no haya una interpretación sesgada o amañada como hubo en este cotejo que desvió los contenidos del encuentro en términos de las reglas a las que debía someterse y para traducirlas de una manera sesgada y amañada. Adicionalmente, estamos frente a una situación de violación del principio constitucional de la buena fe, es decir, a la esperanza de que y la garantía que los encuentros se respete la lectura esperada del desempeño deportivo y no se, digamos, falte a las reglas de una manera de mala fe o de una manera negligente, digamos, que se apliquen. ¿Qué quiere decir esto? Para resumir, son normas que no solamente valen para la Constitución de Colombia como derechos fundamentales, sino son derechos universales. Esta es parte del catálogo fundamental de derechos humanos aplicables en todo el contexto de la Conmebol e inclusive de la misma FIFA. Por eso el alcance de, digamos, de esta transgresión frente a un encuentro donde participaban un equipo seleccionado nacional colombiano que hace parte de la Conmebol a través de la Federación Colombiana de Fútbol. Por eso, digamos, es que decimos en últimas que nadie se sustrae a la responsabilidad nadie está por fuera ni por encima de la justicia, ni siquiera los organismos estos internacionales, porque también son personas de derecho que están sometidas al respeto de la Constitución y la ley. Ese es el gran mensaje y el respeto de los derechos humanos. El gran mensaje que en últimas, el gran planteamiento jurídico que llevamos a los estados colombianos y que fue aceptada por la misma justicia colombiana. No se trata solamente de invocar unos derechos, sino que los mismos fueron admitidos para su estudio y análisis por parte del juzgado 18 civil de circuito con fusión de conocimiento de la capital de la República. Este juzgado, ya que entramos al tema técnico de la acción que usted presentó, ha citado a declarar a los jueces Néstor Pitana y Mauro Virigliano, pues Pitana como árbitro central y Virigliano como el juez VAR. ¿Cuál es la viabilidad que usted le vea que haya alguna de las peticiones que usted exige en la acción? Sobre todo, pues teniendo en cuenta que el fútbol es un negocio bastante cerrado y bastante opuesto a la intervención estatal. Cabe recordar, por ejemplo, cómo
ha habido varias amenazas de que la FIFA podría desafiliar a Colombia si se meten con la Federación Colombiana de Fútbol, el gobierno nacional. Entonces, ¿qué pasaría si ahora se hace que mediante una parte del Estado colombiano se trate de modificar a la fuerza un resultado deportivo? ¿No correríamos ese riesgo? A ver, en primer lugar, en primer lugar se trataría de darse esta decisión de una decisión de orden judicial y no de orden gubernamental. Eso es muy importante. Sí se trata sin duda del Estado colombiano, pero no solamente del Estado colombiano, sino como garante del derecho internacional de los derechos humanos, es decir, de reglas universalmente admisibles, universalmente aceptadas, inclusive por los estados en los cuales se desempeña esa multinacional del deporte que es la FIFA y la Conmebol. Es decir, esa institución no es más que una persona jurídica. Las personas son naturales o jurídicas. La Conmebol y la misma FIFA no son, y la misma Federación Colombiana de Fútbol no son otra cosa que personas naturales que asociadas constituyen un organismo internacional privado. Por tanto, están sometidas a los estatutos y a las normas que rigen y la constitución que rige en cada uno de esos estados. Es decir, no hay nada ni nadie que esté en Colombia que esté por fuera del derecho colombiano. Es más, inclusive recuerda el caso del escándalo de corrupción en la FIFA y que alcanzó a la Conmebol, fue investigado por los Estados Unidos, que ni siquiera, digamos, hacía parte de la confederación de la FIFA en ese momento, donde se estaba, inclusive capturaron personas en Suiza que tampoco tenía, digamos, una jurisdicción los Estados Unidos clara en ese país, y en últimas fue privado de la libertad en Colombia y en la Conmebol, Luis Bedoya. Nosotros promovimos en ese momento la denuncia, que además, entre otras cosas, está engavetada en Colombia. No creemos que hubiera sido solo Luis Bedoya, y muchas de las denuncias que allí se realizaron y reconocimiento ante la justicia americana no lograron abarcar el conjunto de personas. Estamos diciendo que los resultados deportivos, en ocasiones excepcionales, no estamos diciendo todos los partidos, en ocasiones graves, cuando hay violaciones graves de esas reglas básicas de desempeño deportivo, y más ahora cuando el fútbol está arreglado no solamente por las normas del arbitraje tradicional, que eran no sin componente técnico, ahora tiene el VAR un monitoreo o un arbitraje técnico, hace que las decisiones sean ajustadas a esa misma normatividad y sean exigibles de esa forma. No se puede dejar de lado dos cosas más. De un lado, de lo que decía el propio Messi, era que en Brasil era imposible ganar los eventos deportivos olímpicos estaban amañados, y dos, que no es la primera vez que a Colombia le ocurre esto. En el año 2014, nuestro sido gol de Yepes también fue sumamente controversial. Aquí estamos frente a un hecho que la comunidad deportiva especializada internacional lo ha calificado de corrupto, lo ha señalado como un acto de un robo de un partido a Colombia, y donde el árbitro hizo la vez de juez y parte, donde además es importante señalar, mire cómo hizo el pase gol el propio árbitro no solamente eludió el balón, sino que lo buscó, le hizo el pase al brasilero, pero más aún, inclusive el audio que hace la Conmebol de público conocimiento, señala cómo el balón iba en dirección a un colombiano. No lo pone en el texto del video publicado oficialmente por la Conmebol, lo omite, y esa razón no fue analizada ni por el VAR ni por la Conmebol. El balón ya había cambiado de titular del control del partido. Había salido del Brasil y había entrado o bien en la del árbitro, pero en todo caso, según el VAR, uno de los del VAR lo dijo explícitamente en el territorio, en el control de Colombia. Lo otro, la inminencia del gol era muy clara, porque 12 segundos después, a 15 metros, después de 3 toques y neutralizar el árbitro con su propio pito, de la amenaza de pito y el descontrol que él mismo tenía, provocó el ingreso del gol. Esto no fue una inminencia de desarrollo de una jugada peligrosa, sino fue efectivamente la materialización de un gol. Es decir, se daban no uno, sino los dos eventos que exigían que el balón fuera a tierra. Y justamente cuando Brasil estaba en una condición desigual frente a Colombia, finalizando el partido, le mete la mano el árbitro, que pues en una situación absolutamente deleznable, y viola las garantías a las cuales se han sometido los dos árbitros, los dos partidos, el cotejo y la Conmebol, que violó los derechos de millones de colombianos y de la comunidad futbolera internacional. Esto ha sido una debacle en realidad. Y mire cómo termina, por ejemplo, jugando
para decirlo finalmente, el tema del partido de Ecuador-Brasil, en donde, por ejemplo, no ponen a jugar a Neymar, donde prácticamente le regalan al Ecuador un punto para tratar de manejar la imagen del propio Brasil, que podía entrar a haber jugado plenamente con todos sus elementos en el partido final. Quisiera preguntarle dos cosas específicas sobre esto. La primera, ¿no corre el riesgo de que esto termine convirtiéndose en pues en un antecedente judicial para que cualquier persona a la que no le guste el resultado de un enfrentamiento deportivo termine demandándolo en la ley? O sea, no voy a poner un ejemplo pues con hechos recientes. Así como Colombia perdió con Brasil la pasada semana, Millonarios perdió con Tolima la pasada semana la final del fútbol colombiano. Si se aprueba esta ley, ¿no puede entonces entrar alguien a pelear que se violaron el derecho de los millones de hinchas de Millonarios y por ende habría que demandar este hecho, o viceversa con algún otro partido, por decir algo, ahora que estamos con la final de la primera vez entre el Huila y Quindío, asciende el Quindío, ¿no podría entrar a pelear entonces los derechos de los hinchas del Huila? ¿No se crea ese riesgo de crear un antecedente y que todos los eventos deportivos terminen siendo definidos por un juez de la República semanas o meses después? Mire, por ejemplo, que digamos muchos torneos deportivos terminan ser decididos semanas o meses después. En el ciclismo es claro, por ejemplo, varios ciclistas que han encontrado dopados años después han terminado por las mismas autoridades deportivas siendo cuestionados. Claro, es distinto, pero no es nuevo que los resultados se definan tiempo después. Por otro lado, el mismo reglamento de la FIFA tiene considerados casos en donde puede revisar ciertos resultados deportivos. Es la misma institución. Ahora bien, nosotros creemos es que en circunstancias muy excepcionales puede entrar y donde haya una violación notoria y grave de, digamos, seleccionados nacionales. Acá no estamos hablando ni de Millonarios, ni la primera vez, ni la segunda vez, sino estamos hablando de dos seleccionados en un escenario continental, donde además se suma la presencia de un VAR, es decir, donde hay unas garantías adicionales técnicas para revisar ese resultado futbolero. Indudablemente debe someterse cuando hay una evidente o por lo menos un grave cuestionamiento fundado para que haya un mecanismo de revisar esos resultados a falta de los mecanismos internos de la FIFA y de la Conmebol. Quizás en los reglamentos mismos de la Conmebol deberían ser mejorados en varios sentidos. De hecho, no es suficientemente claro por qué los árbitros deben ser de los mismos equipos que participan en un torneo. Deberían ser traerlos de Europa a los de acá o al contrario para ese tipo de eventos. Por un lado. Por otro lado, no es claro por qué, digamos, el árbitro tenga que seleccionar su VAR y no buscarse un VAR mucho más imparcial y tener la FIFA, por ejemplo, para estos casos, o la Conmebol, un sistema de evaluación posterior al partido que obedeciera, por ejemplo, a los árbitros de la Confederación Europea de Fútbol para que le evalúe eso en tiempo real, esos mismos como una segunda instancia inmediata. Unos mecanismos que permitan, ojalá, evitar que lleguemos a esta situación. No se trata de judicializar todo el deporte, pero sí que en situaciones aberrantes y extremas no pase por encima, digamos, del resultado futbolero, dejando en corrupción y en la impunidad. Hay actos que resultan evidentes para la comunidad futbolera cuando se trata de eventos de alto nivel, digamos, del máximo en instancia, Copas América, Copa del Mundo, y haya un evidente señalamiento de lo que pueda ser un acto de mala fe, porque acá no es claramente que hubo un error arbitral, sino que hubo una mala fe que terminó resolviendo este resultado deportivo. En últimas, es decir que no hay nada por fuera de la ley, que la Conmebol no es Dios, que la FIFA tampoco, que han estado ellos impulsos en actos de corrupción, arreglando partidos, arreglando publicidad, comprando árbitros. Eso es una cosa que ya está demostrada y que debemos encontrar un mecanismo con el cual confrontar esto. A mí me sorprende también como, por ejemplo, Messi dijo, los partidos en Brasil están arreglados y allá es imposible arreglar, y nunca hubo una investigación. Cualquiera frente a otra circunstancia, cuando ve que hay una manipulación o una desviación de lo que debe ser su función, debió ser investigada. Entonces, resultados futboleros, excepcionalmente en casos muy graves de seleccionados nacionales, deben buscarse que haya la justicia deportiva a falta de la justicia
formal de estas instituciones. Ojalá más bien que se creara una jurisdicción muy especial al interior de la FIFA y de la Conmebol que diera las garantías suficientes para que ese mecanismo tuviera la potencialidad de autodepurarse y evitar entrar en el terreno de la justicia ordinaria. Pero en todo caso, la ley de los países, la ley positiva de los estados donde se desempeñan ellos, tiene plena aplicación sin excepción alguna. Inclusive, mire, por ejemplo, en el caso de una lesión deportiva, en un encuentro de boxeo, en cualquier encuentro deportivo, alguien lesiona a alguien deliberadamente, saca y le da un puño, por decir algo, deliberadamente. Si eso es una lesión personal, va a la justicia ordinaria. No hay ningún problema en que vaya a la justicia ordinaria.